Bien, buenas noches, hermanos. Vamos a tener la continuación de la clase que hemos dejado la semana pasada. Quisiera orar un momento, por favor, junto a ustedes y poder dar inicio a estas clases que tenemos de carácter y ministerio. Oremos un momento, por favor. Padre, pedimos en el nombre de Jesús por este tiempo. Necesitamos constantemente de sabiduría, de tu perdón, de tu limpieza, y pedimos, Padre, que en esta noche también tú seas propicio, que nos enseñes, adiestres nuestro carácter, lo formes día a día, Señor. Prosigas esta carrera, Santo Padre, entre nosotros, y quiero suplicarte, Padre, para que todo este desarrollo que podamos tener, Señor, podamos juntos ser edificados y asemejarnos cada vez más a este hombre de esplendor, este molde que tú nos has dejado, que es el carácter de tu Hijo. Suplicamos pues por este tiempo, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Antes de que podamos continuar con la página 17, si es que no me equivoco, necesitamos repasar al menos dos frases acerca de lo que es el carácter. Y una de las verdades que hemos venido estudiando hasta este momento es que el carácter es el fundamento del liderazgo. Uno de los últimos libros que estoy empezando a leer, hay un estudio paralelo de lo que Saúl tenía como carácter, y la otra persona paralela a él es David, influenciados por el mismo hombre, llamados por el mismo Dios, recibiendo el mismo encargo que es el reinado, y cada uno fue edificando el reino de acuerdo al carácter que tenían, y cada uno sostuvo el liderazgo que el reino pedía, pero que, como ya sabemos, Saúl no pudo retener este reino, no pudo retener el liderazgo que tenía ante el pueblo de Israel, justamente por la falta de carácter. Y carácter es el fundamento del liderazgo. Podemos hacer muchas cosas y es bueno, y parte de nuestro significado en la vida es el que realizamos cosas para Dios, y parte también de lo que nos hace sentir tranquilos frente a Dios son las cosas que hacemos para Él o hacemos en Él. Sin embargo, el fundamento que Dios requiere para que podamos nosotros día a día ser usados por Él en su obra es el carácter. Y algo que veíamos hace 2 clases atrás acerca de la reputación. Reputación es lo que los demás piensan de ti, carácter es lo que Dios conoce de ti. Así que muchos pueden conocer de nosotros, pueden saber de nosotros, pero esto es reputación. Pueden opinar muy buenas cosas, pueden señalar muy buenos aspectos y buenos valores que podemos tener, pero esto es reputación, no es carácter. Carácter es lo que Dios conoce de nosotros, y como decía Moody, es lo que somos en secreto. Cuando verdaderamente nosotros echamos a andar nuestras vidas y cuando ya nadie nos ve, esto es lo que realmente nosotros somos. Y una de las cosas que también vimos como un dicho anónimo, una frase anónima, es que el carácter noble es la suma de muchos días comunes que han sido bien aprovechados. El día a día, el saber aceptar un consejo, el saber a veces pedir perdón, el saber que aún todavía, a pesar de que tenemos buenas fortalezas, aún necesitamos también humildad, sencillez, aprendizaje constante, y aprender del día a día, el saber aprovechar día a día, esto hace un carácter noble. Por tanto, algo que veíamos también es que las asignaciones más importantes requieren cierta madurez de carácter, y cuando Dios va a darle a una tarea importante a uno de sus siervos o a una de sus siervas, usualmente pasa por alto las características más obvias sobre las que nosotros normalmente como seres humanos estamos viendo. Esto es a veces la talla, el carisma, la presencia, tal vez la preparación y cosas por el estilo. Cuando Dios va a usar a alguien y lo va a usar para su gloria y honra, usualmente está mirando lo que es el carácter. Así que vamos a continuar con esta enseñanza en la página 17, si es que no me equivoco.
hablábamos acerca del carácter, dejamos un bosquejo acerca del camino del justo. Esto proviene de la Biblia MacArthur, fue tomado de la página 702, y quiero continuar con esto del carácter en cuanto a la calma. Dice la página 17, carácter es mantenerse calmado. Una de estas características es claro que no había un israelita más estimado en los días de Josué. Estamos estudiando Josué. La escritura dice, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Pero note usted cómo la Biblia es muy enfática en decir que Dios es el que engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Y cuando vemos la última parte de este versículo, que es 27, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Entonces, ver que Dios está respaldando el liderazgo de este hombre nos deja una enseñanza muy clara en cuanto a que lo que Dios aprueba, en cuanto a lo que Dios avala, siempre va a adquirir buen nombre, siempre va a tender hacia la expansión, siempre va a avanzar en cuanto a los planes que Dios tiene. Samuel, uno de los hombres que ungió a David, que ungió también a Saúl, era una persona a la que Dios no dejaba caer a tierra sus palabras, estaba con él y constantemente era respaldado por la presencia de Dios en las cosas que hacía. Entonces, cuán necesario es tener a Dios en medio de nuestros planes y cuán necesario es que Dios nos use en todo lo que Él está tratando de hacer o ampliar en medio del reino. Dice nuestro material, es seguro que un honor tan grande de parte de Dios y semejante tipo de respeto por parte de la gente deben haber provisto una amplia oportunidad para que Josué tuviese una alta opinión de sí mismo. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado el pináculo del poder militar y político, jamás permitió que su éxito le nublara la cabeza. Jamás permitió que su éxito le nublara la cabeza, sino que durante toda su vida permaneció como un fiel siervo de Dios. Josué fue meticuloso a la hora de darle a Dios el crédito de su éxito. Continuamente le recordaba al pueblo que no eran sus estrategias militares o sus brillantes hazañas en el campo de batalla las que habían traído la victoria. Por el contrario, constantemente señalaba la presencia de Dios como la clave. Si usted se da cuenta, ahí tiene algunos versículos y sería bueno que lo podamos repasar un rato. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque la razón, Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué 4:23 dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Note usted constantemente cómo Josué estaba sirviendo más bien como un resorte para botar fuera de sí cualquier atracción, cualquier mirada, cualquier tentación de poder robarle la gloria a Dios. Cualquier mal paso que uno puede dar termina a veces atrayendo la mirada hacia sí mismo. Y vemos que parte del éxito de Josué, que al igual como David también lo tuvo, era justamente rechazar de forma consciente aquello que mucha gente podía decir, pero caramba, tú eres el que nos dirige, pero caramba, tú eres el que has hecho las estrategias, pero ¿quién más está con nosotros y quién es la parte visible que eres tú? Y con toda honestidad, esta es una de las cosas que cada uno de nosotros debe aprender constantemente. Hace mucho tiempo, cuando empecé a trabajar con los jóvenes, el pastor Martín Lazo, me acuerdo que empieza a darme mayor confianza en el ministerio. Yo todavía estaba empezando y de pronto él me asigna a la reunión de jóvenes mayores. La reunión de jóvenes mayores tenía 6 damas y un varón. Yo llego, tomo la reunión
y empezamos a trabajar, empezamos a planificar, empezamos a invitar líderes, estábamos orando de forma constante y la reunión empieza a crecer. Sigue creciendo y sigue creciendo. Y la reunión empieza a multiplicarse porque habíamos empezado a trabajar en forma conjunta, estábamos planificando, estábamos orando de forma constante y estábamos tratando de ser transparentes frente a Dios. Hasta ese momento, los líderes que estaban acompañándome eran los anteriores líderes que dirigían esta reunión. Era bien pequeña. Y la reunión empezó a crecer hasta que llegó a 60 personas. Y ya no empezó a faltar algunas personas que decían, pero desde que tú has llegado, la reunión ha empezado a crecer. Y mira, éramos así y ahora somos así. Y yo constantemente, hermana mía, la verdad es que a Dios, es de Dios. Y Dios es el que está haciendo entre nosotros todas estas cosas. Pero una tentación constante de decir, sí, carambas. La verdad es de que hemos llegado y estamos planeando y visitando y haciendo las enseñanzas. Esto es así. Siguió avanzando y la tentación estaba constantemente ahí. Hasta que un día estábamos parados en el poste, los líderes visitan mi casa, estábamos conversando en el poste de mi casa y ¿ha visto cómo está la reunión? Íbamos a hacer una gran actividad, me acuerdo, y de pronto vuelven a decir esto. Pero desde que llegaste la reunión empezó a cambiar. Y yo ya no aguanté. La verdad es que sí cambió, empiezo a decirle. Y la reunión te das cuenta que era una tontería y hacían tonterías y ahora desde que llegamos estamos trabajando bien y esto y lo otro. ¡Fum! Reventé. Cedí a la tentación. El sábado de la actividad no pasaron de 12 jóvenes. Fui humillado fuertemente en ese momento por Dios. Tuve que entender a través de esa humillación que esto no se trataba de mí. Y que yo no podía en este momento empezar a robarle la gloria a Dios y tenía que entenderlo a lo largo de mi vida, que si yo iba a trabajar para Él y si iba a estar enfocado en Él, no iba a estar muy deseoso de lo que opinaran acerca de mí. La verdad que fui humillado y esto me ha servido a lo largo de mi vida, lo pude ver, porque de lo grande que había empezado a crecer, mermó. Y hasta que nos pudimos humillar y hasta que pudimos reconocer nuestro pecado, de orgullo, de jactancia, de altivez de espíritu, Dios no nos pudo entregar hasta un tiempo aquello que hasta ese momento nos estaba encargando. Son las mismas cosas que yo tuve que hablar con Dios más adelante cuando llegué hacia la iglesia de Puente Piedra. Y si íbamos a hacer algunas cosas, constantemente teníamos que rebotar el verdadero logro, las verdaderas cosas sobre quien verdaderamente lo estaba haciendo, que era Dios. Solamente somos instrumentos. Y el gran privilegio que podemos tener como siervos de Dios es que seamos usados. Simple. Nuestra máxima aspiración, como decía el apóstol Pablo, es que somos juperetes. Somos siervos de último nivel y estamos siendo usados por el Señor, y aunque más adelante habrá galardones, es un gran privilegio que personas que probablemente en un momento dado no le acarreábamos un buen nombre a Dios, ahora Dios se digna a nosotros, el creador del universo, se digna a nosotros a darnos algunos encargos sobre los cuales Él se va a engrandecer. Y esto es lo que Josué constantemente estaba rechazando de forma consciente. Esto Moisés se lo había enseñado a lo largo de su ministerio. Y de forma consciente y adrede tenía que rechazar lo que muchos probablemente en algún momento van a traerlo sobre nosotros. Pero tú lo estás haciendo, pero tú lo estás llevando a cabo. Pero si esto no se hubiese planificado por ti, y si esto no se hubiese hecho así, y si tú no hubieras salido a visitar acá o allá, esto no estaría resultando. Es una tentación constante. Y aunque esto no tiene nada de sexual o de robo de cosas, esto sí tiene un gran problema que tiene que ver con la altivez de corazón. Y Dios rechaza todo altivo de corazón. Y esto es algo para recordar que Josué lo tenía. Hay varios versículos más que yo me he permitido extraer de la Biblia. Dice Josué 23:3, dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Luego en el 24:17 dice: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros
y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Es hermoso poder examinar, poder ver una radiografía de lo que había en el corazón de Josué. Y de forma consciente, yo imagino que adrede continuamente estaba rechazando cualquier tipo de honra o de aceptación o de búsqueda. Y esto es lo que no sucedía en el carácter de Saúl. Cuando veremos más adelante, en el carácter de Saúl esto no sucedía. A pesar de que Dios ya lo había rechazado por boca de Samuel, él en ese momento estaba más preocupado por la gloria de los hombres. Está bien, ya, bueno, pero acompáñame. Necesito que me acompañes frente al pueblo. Él no tenía muy en cuenta el hecho de que Dios ya en este momento había hecho una ruptura de relaciones con él. Estaba muy interesado en que lo que la gente iba a opinar. Y esta es una de las cosas claras que también Jesús sabía en los tiempos que estaba caminando allí en Palestina, en estos siglos. Y él sabía que esta gloria de hombres él no recibe. Y algunos de los hombres que sabían muy bien de las Escrituras no aceptaban abiertamente a Jesús porque temían más a los hombres que a Dios. Esto, definitivamente, esto es falla de carácter. No sé qué le podríamos decir nosotros, pero esta es una rajadura en medio de nuestro carácter. Y esta rajadura constantemente no nos va a permitir a veces tomar el toro por las astas. Esta rajadura muchas veces nos va a permitir negociar con cosas que no están caminando bien. O a veces nos va a hacer un poco displicentes en el trato para con nosotros mismos. Cuando Dios es el centro y cuando Dios verdaderamente ocupa el lugar que debe ocupar, nosotros vamos a estar constantemente de rebotar aquello que viene hacia nosotros para que el nombre verdadero sea engrandecido. Esto es algo que podemos extraer de la vida de Josué. Dice nuestro material, Josué fácilmente podría haber asumido que era, por lo menos en parte, responsable del dramático éxito de los israelitas. Pero no lo hizo. Los líderes cristianos de la actualidad luchan muchas veces al percibir su llamado como carreras profesionales. Los hombres de negocios exitosos que han acumulado fortuna por medio de prácticas de negocios y sabias e inversiones prudentes pueden asumir que, aunque Dios los haya bendecido, su éxito ha sido el resultado de su propia diligencia y sagacidad. De la misma manera, los pastores de iglesias en crecimiento pueden concluir que el desarrollo de sus congregaciones se debe en gran manera a sus propias habilidades de liderazgo y a la apasionada visión que han asumido para sus iglesias. José entendía que a la larga nada de lo que hizo poseía importancia a menos que Dios lo afirmara. Esa es una de las razones por la que Josué iba engrandeciéndose. Como vimos en los versículos anteriores, Josué estaba siendo avalado constantemente por la presencia de Dios. Y Dios era el que le estaba dando respeto frente al pueblo. Dios era el que lo estaba colocando y abriéndole las puertas necesarias para que su liderazgo se afianzara sobre Israel. Este hombre de carácter definitivamente atraía la mirada de Dios. Dice el proverbio, dice que cuando los caminos del hombre son agradables delante de Jehová, aún a sus enemigos lo hace estar en paz con él. Esto es bien revelador. Cuando mis caminos son agradables delante de él, hasta los que me están rajando y hasta los que me están queriendo sabotear y a los que están opinando mal, Dios los hace estar en paz conmigo. Esto es ser respaldado por Dios. Y este hombre de carácter era respaldado por Dios. Constantemente Dios estaba respaldando el liderazgo de este hombre. Y usted ve que cuando, vamos a ver en material, cuando finalmente el pueblo termina por deslizarse de las instrucciones que Dios había dado, Dios también les quita el respaldo. Cuando vemos la derrota que tienen en Jai, un pueblo mucho más pequeño que lo que ellos habían conquistado en Jericó. Pero aquí tenemos que sacar algunos principios claves en cuanto al liderazgo. El carácter es el fundamento del liderazgo. Y si vamos a ir a largo plazo y si vamos a ir a larga distancia, necesitamos constantemente ir desarrollando el carácter que ya tenemos. Todos lo vamos desarrollando cada día más
y creo que Dios va engrandeciéndose mucho más a través de nosotros. Josué entendía que a la larga nada de lo que hizo poseía importancia menos que Dios lo afirmara. Dios le dio a Josué cada habilidad y cada estrategia que implementó en el campo de batalla, porque Dios era el mismísimo autor de la vida de Josué. Recuerde, por tanto, dice en este párrafo oscuro, Dios le dio a Josué cada habilidad y cada estrategia que implementó en el campo de batalla, porque Dios era el mismísimo autor de la vida de Josué. Dice este párrafo: recuerde, por tanto, toda nuestra vida estará luchando contra esa tendencia de nuestra carne, de robarle la gloria a Dios. Sin embargo, si entendemos nuestro origen, nuestras limitaciones, nuestros pecados y grandes rebeliones, nos daremos cuenta que no somos nosotros, sino Dios el que permite que logremos grandes cosas. Humildad ante el éxito. Es reconfortante conocer líderes que permanecen humildes a pesar de su éxito. La funesta experiencia de Josué en la toma de Jai fue suficiente prueba de que la presencia de Dios lo era todo. En el momento en que Dios sacaba su presencia de las fuerzas israelitas, el ejército tenía que salir huyendo por el camino. Muchas veces algunos cristianos terminan equivocados en la forma como ven a Dios en sus vidas. Llevan a cabo sus propios planes, aplastando a otros, pasando por alto las reglas y aún, algo más grave, pasan por alto la palabra de Dios. Al final terminan dando gloria a Dios por su progreso. Dios jamás toma el segundo lugar en la vida de una persona. Dios no se glorifica haciendo funcionar nuestros planes, sino cumpliendo su voluntad. La prueba del éxito. Una forma que no falla para descubrir de qué está hecha una persona es examinar lo que hace con el éxito, el poder y la fama una vez que lo tiene. Josué podría haber aprovechado su extraordinaria posición para beneficiarse a sí mismo, pero jamás abusó de la función que Dios le había confiado. Después de cumplir con la asignación de Dios, se hizo a un lado del centro de atención. No necesitamos de un trabajo prestigioso para sentirnos importantes, ni un puesto en el que otros puedan admirarnos. Nuestra relación con Dios y el fruto que proviene de ello debe ser más que suficiente en un varón y mujer de Dios. A Josué le rodeó el éxito y el poder. Los reyes le rendían homenaje. No obstante, mantuvo los pies sobre la tierra y no permitió que el éxito se le subiera a la cabeza. Hay un bonito, en Apuntes Pastorales, hay una bonita edición que trae acerca del éxito a la manera de Dios. Lo escribe Alfredo Smith, el pastor Alfredo Smith, el que trajo a Calima al encuentro con Dios. Y una de las cosas que me marcaron, que cita el pastor Alfredo Smith, es acerca de una ilustración siglos atrás. Era una noche lluviosa, fuertemente lluviosa, la iglesia estaba semi vacía y este evangelista que había sido anunciado con bombos y platillos, ahora estaba predicando a una congregación casi vacía. Y en medio de los truenos, él no se estaba animando, porque él luego lo cuenta, él no se animaba a hacer un llamado, veía que esto no iba a funcionar. Cuando finalmente hizo el llamado, pasó un niño de 10 años hacia el estrado a recibir a Cristo. Él, desanimado por lo que él pensó que era un fracaso, terminó su culto y quedó completamente desanimado. El éxito que él estaba viendo probablemente era una congregación llena, mucha gente recibiendo a Cristo y él de una u otra forma realizando su trabajo. Normalmente, como seres humanos, estamos contaminados por lo que es el éxito. La cultura que nos rodea constantemente nos vende una forma de éxito. Pero la historia no termina allí. Este niño de 10 años más adelante se va a convertir en uno de los más grandes evangelistas y pastores de la historia.
el que había pasado ahí adelante era Charles Spurgeon. Y este hombre ve a un niño ahí que no valía la pena el culto y no valía tal vez su viaje para él, pero el éxito a la manera de Dios se estaba realizando, aunque él no se estaba sintiendo triunfante. Este hombre más adelante en la historia va a ganar muchas almas, va a edificar, y hasta ahora él sigue impactando a través de sus escritos la vida de muchos predicadores. Pero tal vez ese hombre, este evangelista, en ese momento no lo entendía, y probablemente no lo entendamos muchas veces. Cuando realizamos el viaje de promoción, cada 4 años yo acepto llevarme al viaje de promoción en el seminario, y este año me tocaba llevarlos. Fuimos a un viaje, un monaguillo de la Iglesia Católica se había convertido a Cristo, y ahora nos estaba llevando hacia su pueblo en las alturas de allí, de la selva en Tingumaría. Empezamos a caminar hacia cerro, hacia arriba, y llegamos a un poblado. Estaba allí, había un poblado, él había reunido a la población. Nosotros fuimos con bastante expectativas de ganar almas. Era un pueblo que no había recibido la visita de evangélicos, y nos habíamos preparado muy bien, y yo estaba tirando para atrás, y mi esposa me dice, pero si tú evangelizas, tienes que ir tú adelante. Y yo le digo, que lo hagan los alumnos. La verdad me estaba chupando un poco, y mi esposa me dice, hazlo tú, me dice. Ellos, la verdad, de repente van a necesitar que se les explique un poco mejor. Y bueno, dicho y hecho, reunieron a toda la población. El colegio estaba lleno, y yo no sabía qué mensaje iba a dar o no. La cuestión es que terminamos hablando del evangelio. Yo estaba con las expectativas de terminar para dar el mensaje y que pase la gente para recibir a Cristo. Habíamos situado a las personas para que luego se los lleven los alumnos, los seminaristas. Hago la invitación, nadie, ni el grillo en la noche oscura. Este lugar llamado Vista Alegre, ¿se da cuenta o no? Es el poder fluyendo. Ahorita cae. Entonces, bueno, la ilustración está con todo. Está abajo ya el hermano del carro de Mosqueón que va a bajar la palanca. Pero en la noche oscura y todo el poblado ahí, habíamos alquilado motor y todo. Nadie respondió, hermano. Nadie respondió. Volvimos a darle, insistir esto de crear cristianos. Una vez más, otra pasada más, nadie. Bueno, derrotados nos fuimos, y el que estaba más derrotado era yo. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? Me acordaba de las escrituras que dice, uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero no estaba satisfecho, con honestidad. Así nos fuimos. Dios nos habló en el devocional de la mañana del silbo apacible de Dios. Cuando Elías quiere ver a Dios en medio del fuego que está ahí en medio de la cueva, del terremoto, del aire que rompe rocas, y luego un silbo apacible, y Elías se cubre la cara porque ahí tiene un encuentro con Dios. Dios nos entregó esa enseñanza al día siguiente a través de unos varones que estaban también allí, nos habían acompañado. Años más adelante, ese lugar abrió las puertas al evangelio. La directora se llega a convertir, la directora de este colegio, y empieza a permitir que los cristianos vayan. Este misionero ahora dan clases de religión en ese lugar. Hay personas que se han salvado, y de las cuales nosotros probablemente ni siquiera llegamos a salvar ninguno, pero cumplimos una labor que era sembrar, simplemente sembrar. Pero nuestro ego no lo aceptaba, y el informe que teníamos que dar llegando al seminario no lo aceptaba. Pero Dios estaba llevando a cabo su proceso, sus planes, a su manera, aunque este éxito aparentemente a nosotros no nos estaba cuadrando. El éxito a la manera de Dios a veces son cosas que no vamos a poder entender hasta años más adelante, o probablemente no los vamos a poder medir nunca. Pero Dios continuamente está trabajando y está haciendo su obra. La cuestión es cuando nos interponemos con ello y tratamos de robarle la honra, o tratamos de robarle la fama que solamente le corresponde a Dios. Para reflexionar, dice nuestro párrafo allí, una de las formas más eficaces de descubrir
de que está constituida una persona es observar qué es lo que hace con el éxito y la fama una vez que lo obtiene. No sé si quisiera usted hacer alguna acotación o de repente puede agregar algo más o una pregunta hasta este momento. Si no hay nada, podemos seguir continuando. Carácter, pasamos al número 8. Carácter es considerar a otros. Dios exaltó a Josué ante su gente. Hubiese sido fácil para Josué abusar de su influencia sobre otros, pero nunca creyó que por haber logrado mucho por su pueblo, tenía derecho a favores u honores especiales. No hay evidencia que el éxito de Josué le haya quitado la sensibilidad para con los que guiaba. No existe ningún registro que lo mencione como alguien centrado en sí mismo. Cuando estaba dividiendo la tierra prometida entre las tribus y la familia de Israel, les entregó a toda su heredad antes de finalmente recibir su propia porción. Nadie había trabajado más duro ni jugado un papel más decisivo en el éxito de Israel que el propio Josué. Pero fue el último en beneficiarse personalmente de sus propias victorias y no recibió más que los demás. Usted debe conocer esa historia. Es una de las últimas personas que recibe la tierra. Él ha repartido a todos, ha tratado de ser justo y no se ha agarrado como un líder que conocía en un momento determinado en otro lugar. No se agarró los primeros puestos del mercado y luego ha terminado dándole lo demás a los demás. Y primero he dicho, este que vende más y este que vende más va a ser a mí, yo soy aquí el director de la asociación y luego el resto para los demás. Pero la verdad es que este hombre trató de ser justo, fue justo en sus reparticiones, hizo lo necesario y luego finalmente consideró que era ya tiempo también para él. Nadie había trabajado por eso más duro ni jugó un papel más decisivo en el éxito de Israel que el propio Josué. Los grandes líderes, dice nuestro material, tercer párrafo, son sensibles a las necesidades de los demás. Incluso tratan a sus enemigos con dignidad y gracia. Los verdaderos líderes espirituales también se conducen a sí mismos con dignidad y gracia. Carácter es rendir cuentas a Dios. Uno de las cosas que vamos a estudiar acá también pertenecen a este libro que le presenté en el primer día, la biografía de Bill Graham. Uno de los grandes razones de por qué este hombre termina bien la carrera, él lo reconoce en este libro biográfico, él reconoce es que continuamente, semana a semana, tenía un grupo de hombres con los cuales él rendía cuenta acerca de sus acciones. Muchos de ellos se reunían a orar y rendían cuenta acerca de lo que hacían. No vivían vidas independientes a hacer cada uno con su vida lo que querían. Tenían un equipo. Este equipo de este ministerio que ellos evangelizaban, iban viajando alrededor del mundo, muchas veces donde podían, a veces se tenían que reunir y estaban rindiendo cuentas acerca de todo lo que ellos estaban haciendo y aún con sus propias vidas. Esto les permitía recibir el respaldo, esto les permitía ser cuidados o a veces hasta amonestados. Esto les permitía a veces también ser celebrados, si es que podríamos llamarlo de esta manera, en cuanto a las victorias que ellos adquirían. Pero este es uno de los grandes secretos cuando nosotros vemos probablemente antiguos tiempos donde el líder espiritual es el héroe, no tiene rajaduras o aparentemente ante los demás su reputación no tiene rajaduras, no rinde cuenta a nadie y luego finalmente está haciendo con su vida como mejor le parece. Y a la larga esto está descubriéndose luego que no es tan íntegro o tan santo como aparentemente parece.
El no rendir cuentas a otro, el no poder como equipo reunirse a orar o decir, hermano mío, esto puede estar pasando, muchas veces nos va a dejar sueltos y con la terrible sensación de que probablemente nada va a pasar con nosotros. He tenido que rendir, en mi grupo de trabajo, he tenido que rendir cuentas acerca de un hermano que continuamente estaba haciendo la vida imposible. Yo veía que este hombre ya se había calmado y yo seguía teniendo una astilla en mi corazón. Yo tuve que decirle al equipo de varones con los que trabajamos, le digo, yo veo al hombre de otra manera, pero yo cada vez que yo me encuentro con él, yo estoy sintiendo que no quiero ni siquiera verlo. Yo creo que el problema ya no es él, el problema soy yo. Así que yo probablemente estoy empezando a entrar en amargura. Así que les ruego por favor que le hablen a Dios de parte de mí, porque probablemente soy yo el problema y ya no es el hermano. Y dicho y hecho, probablemente nunca lo vimos, pero terminó aliviándose esta carga en mi corazón, porque ya no era él, era yo tratando de encontrar cualquier cosa para finalmente sentirme aliviado. Y tenemos a veces que reconocer que nos está faltando, tenemos que reconocer frente a otros que a veces estamos siendo tentados o que estamos entrando en una fase en la cual muchas veces nos estamos deslizando o nos estamos despegando de lo que verdaderamente Dios está haciendo. Constantemente el rendir cuentas, no solo a Dios, sino también al equipo que Dios nos permite estar rodeados, nos va a ayudar a terminar también esta carrera que tenemos por delante. Dice en este rendir cuentas a Dios, tener un carácter como el de Cristo es posible para cada creyente. Dios puede hacer una obra de transformación en cualquier persona que esté dispuesta a permitírselo. Pero Él nos deja la decisión a nosotros. Al final de su vida, Josué urgió a los israelitas a seguir a Jehová. Usted conoce ya este lema. Josué desafió al pueblo a escoger hoy a quién sirváis. Después declaró su propia lealtad a Dios y sus palabras se han convertido en un lema para los creyentes desde entonces. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él sabía que no podía servir a Dios con una vida impía. Saber cómo era Dios le brindó una perspectiva apropiada para servirle obedientemente. No era un asunto de sentimientos, derechos y preferencias. Era un asunto de reverencia. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 11. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. El apóstol Pablo escribía a los corintios acerca de esta gran realidad, y que tarde o temprano estaremos frente al tribunal de Cristo, aunque muchas veces esta palabra tribunal se entiende como un juicio, ¿no? Ya lo sabemos porque lo estudiamos en una iglesia de sana doctrina, y esta palabra tribunal en el idioma griego es bema, que es un podio, ¿no? Es un podio sobre el cual usted se parará para recibir sus galardones, más que pasar a un juicio. Pero el problema es que primero sus obras, su trabajo en Cristo será pasado por fuego. Pero lo mejor que podemos hacer es tratar de ser cuidados, de ser guiados, de poder rendir cuentas no solo a nuestro Padre Celestial, sino también a Dios. Hace poco ha pasado algo, salió en las noticias de un pastor que lo habían secuestrado. No sé si usted escuchó, una iglesia acá muy cercana, Mendiola, y lo habían secuestrado y todo, y no sé, ¿saben qué acabó eso? ¿Pagaron el rescate? No muerto, está vivito y coleando, estaba de parranda. Yo le voy a contar qué pasaba con este varón. Este varón de pronto desapareció, pero esta iglesia tiene bastante contacto con la municipalidad, con la comisaría, por las actividades que realiza. La cuestión es que el pastor cercano a todas estas actividades contactó con la comisaría.
fueron a la comisaría, movieron todo un escuadrón de policías, fueron, levantaron secreto de comunicaciones, empezaron a ver. La cuestión es que probablemente a este hombre lo tenían en San Juan del Lurigancho, algo así, lejos. Y fueron con todo lo que es la policía movilizando de emergencia, entraron a la casa a hacer la detención y no estaba ahí. Pero lo que se encontraron con la mala noticia es que ahí residía una chica con la que este hombre estaba teniendo relaciones, casado, con hijos, y había desaparecido de pronto y se corrió todo el rumor de que lo habían secuestrado. Era uno de los pastores dentro de la iglesia. El pastor reunió a todos sus pastores y lo esperaron a que él haya sido liberado, y salió liberado de su encierro, y lo esperaron allí. Es triste la noticia, pero este hombre no le rendía cuentas a Dios, ni a su esposa, ni a nada. Nada. Y la verdad es que a la larga nos hace pensar que no va a pasar nada. Y a la larga nos hace pensar que lo podemos manejar. Yo creo que si vamos a ser líderes, siervos de Dios, con integridad, con carácter, constantemente tenemos que recordar que somos asediados. No estamos buscando el mal a propósito. Pero lo que le pasó a estos televangelistas hace mucho tiempo, cuando yo escuché este testimonio de este hombre que yo escuchaba cuando mi abuelo tenía cáncer y mi abuelo ponía el Club PTL, el Club 700, yo escuchaba cómo llenaba los estadios. Cuando fue un poco más grande, ya tenía mayor conciencia, lo escuché confesando su pecado y llorando. Y él dice algo bien interesante. Él pasaba por un lugar y él tenía acá en su imagen a un modelo de algo que él siempre había codiciado. Y ahí la encontró un día, la hizo subir, mantuvieron más adelante una relación y ella lo reconoce y empieza a chantajearlo. Y ella finalmente saca a flote todo esto. Pero era la chica que siempre había codiciado. Y que alguien sí sabe lo que puede estar pasando. No estamos hablando solo en este plano. Hablamos de mujeres y hablamos de hombres. Constantemente tenemos un enemigo que anda rondando a nuestro alrededor. Y si pensamos que esto no tiene nada que ver conmigo, yo creo que somos un poco ilusos. Creo que el Señor nos mandó a velar y a orar para que justamente no entremos en tentación. Porque yo no puedo entender cómo un líder que es ciego se fugue finalmente con una maestra de escuela dominical. ¿Un ciego? Porque nuestra naturaleza pecaminosa está ahí. Y constantemente vamos a ser asediados. Y si vamos a querer llegar a largo plazo y si vamos a querer marcar una carrera e impactarle la vida a otros, yo creo que lo vamos a tener que tomar con suma seriedad. Aún yo mismo hablando entre ustedes. Y uno va a tener que tomar ciertas medidas de forma constante para poder lograr todo esto que Dios va a tratar de hacer a través de nosotros. Nuestro material nos habla un poco más de esto. Dice, muchos cristianos líderes en la actualidad carecen de un profundo sentido de reverencia. La cultura cristiana ha enfatizado tanto el merecido amor de Dios que se considera de mal gusto hablar de la santidad y el juicio de Dios. Sin embargo, el autor de Proverbios nos urge a mantener un manifiesto temor y reverencia a Dios. ¿Alguien puede leer Proverbios 2:5, por favor? Creo que ahí lo tienen en su... Proverbios 2:5. Sí, por favor. Tres, 7. Gracias, hermano. Es imposible temer a Dios y tolerar el pecado en la vida de uno. El pecado asume una apariencia totalmente distinta cuando somos conscientes de que algún día rendiremos cuentas a Dios. Él mismo declara un Dios celoso. Josué entendía que Dios anhelaba su lealtad y es por ello que urgía al pueblo a seguir a Dios de todo corazón o a rechazarlo. Él trataba de desmotivar al pueblo de seguir a Dios
de una manera apática. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Vamos a la conclusión final y allí pararemos unos minutos, ¿no? No hay atajos para el éxito con Dios. Dios sistemáticamente y plenamente trabajará en usted a medida que trabaja por medio de usted. Puesto que Dios busca hacer a través de su vida mucho más de lo que usted se puede imaginar, constantemente lo moldea, lo transforma y le cambia el carácter para que se asemeje al de Cristo. Cuanto más íntimamente camine con Dios, más se asemejará su carácter al de Cristo. Fuimos hechos para mantener una relación con Él. Esta relación se deterioró. Hemos sido insertos nuevamente a través de la sangre de Jesús en esta relación. Y aunque constantemente hay un asedio del pecado en medio de nuestras vidas, creo que tenemos toda la capacidad para relacionarnos de forma constante con nuestro Creador. Si se da cuenta, lo que el Señor, Jehová de los ejércitos, está pidiéndole al pueblo era justamente todo lo contrario a lo que ellos estaban haciendo. Corra la justicia, corra el juicio, esto corra como aguas y la cosa iba a cambiar. Porque había una adoración, pero el pueblo estaba viviendo de una forma muy impía. Cuando estos profetas menores están levantando su profecía frente al pueblo, el pueblo está muy degradado en cuanto a su trato con Dios, aunque aparentemente estaban adorando a Dios de una forma totalmente tal como Él lo mandaba. El Señor rechazó la adoración porque no era sincera y era carente de rectitud. Las personas estaban más preocupadas por glorificarse a sí mismas que a Dios. El Señor rechazó tal adoración porque no eran sinceras y eran carentes de rectitud. Las personas estaban más preocupadas por glorificarse a sí mismas que a Dios. Muchos otros pasajes del Antiguo Testamento reflejan la preocupación de Amós por la hipocresía. Hay un párrafo que he incluido aquí de San Agustín, dice: el amor al aplauso es el veneno mortal de la verdadera piedad. Otros vicios dan a luz malas obras, pero este da a luz buenas obras de una manera perversa. Y este amor al aplauso, este amor al reconocimiento nos permite muchas veces vivir de una manera tal que no es agradable. He aprendido a lo largo de todo mi breve desarrollo como cristiano, algunas cosas a las que yo tengo que constantemente ir luchando. Y en algunos momentos he estado frente a predicadores donde Dios ha estado hablando y estábamos sentados frente a otros líderes, sabiendo que teníamos que el pastor en ese momento, el predicador que estaba visitándonos, estaba llamando al frente. Yo sabía que estaba en problemas con Dios, necesitaba arreglar ciertas cosas y yo no podía pasar al frente. Para mí iba a ser una deshonra. Salir ahí a orar frente a todos, con todos, era algo que no iba a aceptar. ¿Qué van a decir si soy el líder? Yo debería no estar viviendo de esa manera. Y un chantaje muy silencioso puede cernirse sobre nuestras cabezas y podemos terminar representando un papel al que probablemente nos podemos terminar acostumbrando. Y esto era algo que uno tiene que analizar, porque en algunas oportunidades con toda honestidad debía estar ahí arrodillado, orando frente a todos los que en ese momento Dios está llamando. Pero el qué van a decir, o qué van a opinar, o qué pueden estar terminando por concluir, a veces a uno lo para, a veces a uno lo hace pensar si verdaderamente vale la pena estar ahí, porque uno representa a veces un papel. Pero la verdad es que uno puede terminar representando un papel que a la larga uno puede terminar de la misma manera acostumbrándose. La hipocresía es peligrosa porque es muy engañosa. A menudo se vale de cosas buenas con propósitos malos, convirtiéndose así en uno de los instrumentos más comunes
pero malévolamente efectivos de Satanás, para destruir la iglesia y el buen nombre de los cristianos. La hipocresía debe, por consiguiente, motivarnos a adoptar una decisión más firme de vivir nuestra vida con completa integridad, de un modo que honre y glorifique a Dios, aprendiendo a evitar los peligros de la hipocresía. Realmente estas preguntas surgen con suma urgencia al analizar los peligros que se aciertan sobre la iglesia. ¿Cómo podemos evitar los peligros de la hipocresía y vivir una vida piadosa caracterizada por la integridad? ¿Nos ha dejado Dios algunas instrucciones sobre cómo guardarnos de ella? Dios nos ha provisto de un fundamento de apenas 2 versículos. Este versículo o estos 2 versículos se encuentran en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Y dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay también otras citas allí que puede usted ver y que complementan esta idea. Estos 2 versículos nos proporcionan un fundamento necesario para evitar la hipocresía y vivir una vida de integridad. El apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos proporciona para vivir una vida distinguida por la justicia, libre de hipocresía y caracterizada por la integridad y el servicio humilde. Su exhortación a los filipenses nos deja entrever el equilibrio ideal entre estas 2 perspectivas existentes sobre la santificación. Y estas son 2. Hay 2 flechas ahí que se encuentran. Son las 2 escuelas que a lo largo de la historia han marcado mucho el desarrollo de la iglesia. La semana pasada, si no me equivoco, estuvimos hablando de este proceso de la santificación, ¿sí? La semana pasada hablábamos de este gráfico en el que luego Dios nos introduce y nos lleva por una vida de triunfo, a veces de fracaso, revelaciones en cuanto a nuestro carácter y lágrimas a veces por darnos cuenta cuánto a veces nos falta o también a veces mucha esperanza cuando vemos que hemos dejado y hemos avanzado a un nuevo momento. Pero este proceso sobre el cual Dios nos introduce en el momento de nuestra salvación es algo que tiene que ser consciente en medio de nuestras vidas. Porque la otra opción, aunque lo decimos de mala forma, es quedar separado después de la cruz. He llegado a la cruz, me he salvado y bueno, ahí está todo. Y a veces como iglesia celebramos esto, pero ahí después de la cruz hay un largo camino, hay un largo proceso en el cual Dios nos va a llevar a santificar, nos va a llevar en este proceso de moldearnos a la imagen de su Hijo. Esto lo sabemos ya por doctrina, pero en este proceso hay 2 perspectivas o 2 escuelas que vamos a tratar de introducir en esta noche. Y dice, una de ellas es el quietismo, que sostiene la idea, en la primera flecha, la flecha hacia su izquierda, el quietismo sostiene la idea de que el creyente debe permanecer quieto o espiritualmente pasivo ante su santificación. El texto bíblico en el que se apoya es: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta escuela del quietismo muchas veces llama al creyente a ser un mero observador, Bueno, ya Cristo pagó. Esto a veces nos acerca a la doctrina del gnosticismo. Hoy escuchamos mucho gnosticismo en medio de nuestras enseñanzas, pero el gnosticismo sostenía que la materia era mala y el espíritu era bueno. Esto era el entendimiento de los griegos en los tiempos de Jesús. Aún todavía todo esto está disfrazado, pero vivimos bajo el helenismo. Pero el quietismo nos acerca mucho al gnosticismo, donde, bueno, ya está hecho. Hay uno de estas iglesias, por ejemplo, que son más radicales en ello, que
se tatúan el 666. No sé si ha visto usted cómo se llama de creciendo en gracia, algo así, si no me equivoco. Pero ellos se acercan a esta doctrina gnóstica, son gnósticos, y ellos dicen Jesús ya lo pagó en la cruz. Jesús pagó en la cruz. Así que tú vive lo que tienes que vivir porque el espíritu ya es salvo y tu carne ya no importa. Y nosotros teníamos ahí en la iglesia unos hermanos que uno de los familiares estaban yendo a esta iglesia de Creciendo en Gracia y les vendían sus CDs a $10, si no me equivoco, y él les instruía de que ¿por qué se están guardando tanto? ¿Por qué viven de esta manera si Cristo ya lo pagó? Y yo ya no vivo yo, dice, Cristo vive en mí. Y esto era parte del gnosticismo en los tiempos del apóstol Pablo, aún cuando el que había pagado ahí y ya no era Jesús, era otro cuerpo y cosas por el estilo, que son doctrinas erradas. Pero no, el creyente tiene que ser un mero observador o tiene que tomar parte activa en el proceso de santificación. La otra es la otra escuela que hablamos del pietismo. Estas han estado acompañándonos a lo largo de los siglos. El pietismo sostiene que nuestro perfeccionamiento espiritual depende completamente de nosotros. Esta corriente de pensamiento se apoya bajo el texto bíblico de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Llama al creyente, usando ciertos textos, a poner una lucha constante y enfática en cuanto a la batalla contra el pecado. Esto también nos acerca muchísimo a lo que escuchamos en algunas congregaciones, y sobre todo las ultrapentecostales o las neopentecostales, donde los mensajes son sumamente moralistas y van más allá de lo que Dios mismo dice, ¿no? Ese arete, ese pelo corto, esa falda, la mujer para este lado, el hombre para este lado, una parte activa de señalar, de hablar y de decir que no toques, no tomes, no mires, no camines así, y tantas cosas que hacen que el ser humano viva de una forma tal que pareciera que todo dependiese del hombre y que no hubiese gracia a borbotones, no hubiese misericordia y el obrar del Espíritu Santo en medio de sus vidas. Estas dos escuelas están entre nosotros a lo largo de los siglos. No la identificamos de esta manera, pero están en medio de diferentes congregaciones. ¿Y qué es lo que dice Dios en cuanto a ello? ¿Cómo realmente deberíamos vivir? ¿De qué manera deberíamos caminar en este perfeccionamiento que la Biblia nos habla hacia este hombre de esplendor? Bueno, la próxima semana yo creo que tomaré esto, ya estamos terminando la clase, si no voy a entrar a otro campo y ya nos vamos a ir muy lejos. Entonces, pastor, creo que ahí nomás quedamos, ¿no? Muy bien, hicimos las lecturas, ¿no, hermanos míos? Muy bien, en el correo del pastor está el informe de lectura. Él les va a hacer llegar este informe porque me ha dicho que tenemos que calificarlo, ¿sí? Entonces, de las lecturas ahí hay 5 preguntas sencillísimas, que es de la lectura, no es resumen de la lectura. Usted tiene que opinar un poco acerca de esta lectura y tiene que poner algunas frases de lo que le ha impactado en cuanto a la lectura que ha hecho. Literales, para que podamos retroalimentarnos. Pero esto será la próxima semana. Muy bien, gracias. Hasta luego.